sí entramos en materia y vamos con nuestro experto, el doctor Ricardo Gómez, quien es médico cirujano con especialidad en pediatría, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana y lleva más de 25 años en esta labor de la mano de la Clínica Country. Doctor Ricardo Gómez, gracias por estar con nosotras en Salud y Algo Más. Hola, muy buenas tardes, con mucho gusto. Bueno, doctor Ricardo, la primera pregunta, ¿es cierto que es tan riesgoso tener un parto en casa? Pues es uno de los mitos que hay, una de las tantas cosas que han surgido a través del parto en casa. Realmente los porcentajes de complicación de un parto en casa están iguales a los de parto las complicaciones de un parto en una institución. Lo que pasa es que el sistema de salud, todo el sistema que gira alrededor de un parto y todas estas concepciones que tenemos por la medicina convencional occidental que tenemos, genera mucho tabú alrededor de un parto en casa. Bien planificado, con una dula o una partera con buena experiencia, con todas las medidas de prevención, que tú tengas un plan A, un plan B, un plan C, tienes la posibilidad de que tengas un éxito muy grande. Además, es un parto en una condición muy favorable, en la tranquilidad de la casa, acompañado de tu pareja, acompañado de la familia, en posiciones de parto naturales, que hace que el riesgo se baje muchísimo. Realmente, bien manejado, bien llevado, es algo muy bonito y muy seguro. Doctor Ricardo, mucho gusto. Es un placer conocerlo porque usted no se imagina lo bien que me han hablado de usted. Le quiero decir, doctor, sí, que usted es demasiado famoso aquí donde usted se ve, es demasiado famoso en los Estados Unidos, para que sepa. Doctor, sí. Le quería preguntar algo y es, en el caso de que somos una pareja que queremos tener nuestro bebé en casa, pero no tenemos ningún tipo de conocimiento y tenemos la idea, decimos, bueno, acabo de quedar embarazada, quiero tener mi bebé en casa, ¿cómo me preparo? ¿A quién contacto? ¿Desde cuándo me debo preparar? ¿Qué debo hacer? Bueno, siempre se recomienda que se haga un tratamiento, un seguimiento en conjunto. Esto requiere un seguimiento por un obstetra, un ginecobstetra. Ahí te recomendaría, ya hay afortunadamente muchos ginecobstetras que están manejando medicina funcional, hay unos que manejan medicina bioreguladora, ¿por qué esto? Porque ya te implica que el obstetra tiene una concepción un poco más abierta y nosotros los médicos tendemos a ser bastante complicados a veces, el ego nos molesta mucho. Entonces cuando llega alguien con algo que se sale de lo que nos fue enseñado como lo que debe ser, ¿sí?, realmente pelea uno, a menos que tenga ya la mente abierta. Entonces, esa sería la primera recomendación, una obstetra que te acompañe. Si no, una obstetra de confianza, un ginecobstetra que se asegure que el proceso de todo el embarazo por la guía sea del bebé y la mamá y sea la ideal. Lo otro, empezar a hacer contacto con una dula o una partera. Puede ser, hay dulas o parteras, son dos como las vertientes que hay. La partera es la persona que está entrenada para poder recibir el parto, para asesoría del parto, sabe todo el trabajo previo de acompañamiento, post y durante el parto. Y la dula es una persona que te puede acompañar desde todo el proceso del embarazo, lo mismo que las parteras. Hay unas que son las dos cosas. Y la dula te va a asesorar y te acompañar en el preparto, posparto, lactancia materna. Eso es tal vez lo más importante, tener ese equipo. Cosa de que cuando llegue la proximidad del parto, como les decía, ya tengan claro, si llega a haber una complicación, que no sabemos si se va a presentar, ni siquiera en la clínica, tengamos la posibilidad de una ambulancia de llamada rápido y una clínica o un hospital cerca donde se pueda hacer eso. Si tú haces eso, las posibilidades de éxito son muy, muy buenas, muy altas. Doctor Ricardo Gómez, ¿en qué casos no está recomendado el parto en casa? Bueno, no está recomendado si has tenido un embarazo complicado. Si ha sido, digamos, hay condiciones como bebé de tamaño grande o bebés de tamaño pequeño, mamás cuando el obstetra les dice que tiene una pelvis muy estrecha, el ginecobstetra les dice es una pelvis estrecha,
que esas son todas las evaluaciones que se hacen desde los primeros meses del embarazo. Niños que tengan alguna enfermedad o alguna malformación o algún problema que requiera una posibilidad de entrada a unidades recién nacidos tan pronto nazcan. O una precaución es si ha tenido un parto cesárea anterior, ¿sí? Aunque eso ha evolucionado debido a muchas condiciones, a factores muy especiales. Antes se veía parto cesárea y el siguiente parto, si eran más de 2 años, podían tener su parto vaginal. Ya se ha cambiado mucho eso, ya se recomienda hacer cesárea, pero pues hay casos en que la naturaleza se brinca eso y el parto es normal, pero es una condición a tener muy en cuenta. Y si la mamá tiene alguna enfermedad importante o ha tenido algún problema en columna o tiene algún riesgo de ruptura uterina, digamos una miomatosis o esas condiciones que pueden hacer que un trabajo de parto sea algo estresante. Lo mismo si tiene hipertensión, eclampsia. Las condiciones de enfermedad que requieren una vigilancia mucho más estricta, más atenta. Doctor, en el caso, por ejemplo, de los ginecólogos, si el ginecólogo no está de acuerdo en que la persona tenga el parto pues en casa, ¿cómo hace uno? Se lo pregunto porque, por ejemplo, yo quiero tener a mi bebé en casa, pero mi ginecólogo no está de acuerdo. ¿Cómo hace ahí uno para lidiar con esa situación? Pues ahí toca o llegar a un acuerdo con el ginecólogo, que él entienda por qué quieres tener tu parto en casa, ¿sí? Esas son razones muy personales, razones de gran peso, ¿sí? Si él definitivamente no está de acuerdo, el médico, uno como médico puede decirte, mira, no estoy de acuerdo con lo que tú vas a hacer, te recomiendo que busques a otra persona, ¿sí? El médico puede hacer eso. Si la mamá y el papá ven que no hay afinidad en ese aspecto con el ginecólogo, pues tienen todo el derecho y todo el deber de cambiarlo si es lo que quieren, ¿sí? Pues no es obligatorio tener que estar con un ginecólogo o que el ginecólogo diga, yo sigo con ustedes así vaya en contra de mis creencias. Eso tiene que tener un acuerdo muy bonito, muy importante, porque es la confianza en la persona que te va a guiar en el proceso del embarazo. Entonces ahí tiene que haber una confianza muy grande y ya no sabe, ya hay muchos que han abierto eso. Se habla del parto humanizado, de todo este movimiento que está generando a raíz de tantas controversias por esa cantidad de cesáreas que hay, muchas innecesarias a veces, por esa serie de situaciones que hacen especial y que han hecho que surja tanto el parto en casa. Pero si no hay química, como los noviazgos, toca dar un paso al lado. Sí, doctor, y justamente quiero preguntarle por eso que usted menciona y son las cesáreas innecesarias. En ese caso, de pronto, que la mamá lo dude y demás, ¿qué debería hacer? ¿Consultar, como usted diría, a otro ginecólogo o realmente cuándo saber que uno sí necesita una cesárea? Bueno, la cesárea, su historial es de una intervención que se hizo para salvar a César, uno de los Césares cuando nació, y ahí salió el término. Es una intervención de rescate, es una intervención en la cual cuando hay una situación que pone en peligro la vida del bebé y la mamá, sirve como opción de alumbramiento, de nacimiento. Pero pues nuestro medio, las condiciones de ingresos, lo que le pagan a un ginecobstetra por parto vaginal o por cesárea, las presiones de las clínicas por sacar, porque haya flujo de pacientes y mejorar sus utilidades. Toda una cantidad de factores han hecho que muchas veces las cesáreas se conviertan en una opción, ¿sí?, rápida. Y cuando tú como paciente escuches a tu ginecobstetra que te dice creo que hay que hacer cesárea y tienes la confianza completa en él, pues uno acata la sugerencia de la persona que es idónea, que tiene la experiencia para hacer eso. Entonces hay que mirarlo desde ambos puntos. A muchas veces los ginecobstetras tienen una presión muy grande de la institución, es de lo que vivimos, sí, son sus ingresos, es el tiempo que dedica, a veces las mismas medicinas prepagadas equiparan lo mismo necesaria que una parto vaginal, entonces son muchas cosas que se van sumando y que hacen que se presente eso. También muchas veces la presión, ¿no? Tú llegas y
tienes alguna situación en especial, necesitas definir ese embarazo rápido para poder desocupar y pasar a otro embarazo. Entonces, a la hora de mirarlos es multifactorial y hay que mirarlo desde ambos puntos de vista, desde la institución, desde el ginecobstetra y desde el paciente. Es algo que hay que tener en cuenta. Doctor Ricardo, nos pregunta Nelly Hernández a través de Instagram. Pregúntele al doctor, por favor, ¿cómo parir en casa sin mucho dolor? ¿Le aplican a uno el mismo medicamento que en el hospital? Es que me daría miedo. Bueno, lo primero que debes tratar es eso, el miedo que hay a todo lo que se escucha y a toda esa cantidad de mitos urbanos que hay alrededor de muchas de estas situaciones. Esa es una de las grandes diferencias del parto en casa. ¿Sí? En el parto en casa el trabajo se hace con respiración, ¿sí? El trabajo se hace con un proceso de preparación previo en el cual la mamá y el papá se acompañan y la mamá hace una serie de ejercicios que por el medio de la respiración y por medio de las posiciones que adquieren para facilitar el trabajo de parto se logra disminuir notablemente el dolor. No te voy a decir que existe un parto sin dolor, no, realmente son de admirar ustedes cuando tienen un parto vaginal. Es un cambio, un desajuste físico impresionante para que el bebé pueda salir. Un trabajo importante, de tiempo largo, de esfuerzo largo. Entonces, pues decirte que no vas a tener dolor, no. Puede que sí se han minimizado mucho y va a ser mucho más fácil y menos traumático que lo que puede resultar a veces en una clínica por muchos factores. La analgesia se pone en las clínicas para que la mamá no siente dolor, pero desafortunadamente esa epidural, esa anestesia que se pone en la columna puede llevar a que se pasme, o sea que ese trabajo de parto se bloquee. Y a veces eso es consecuencia de las cesáreas. Pero se logra con una preparación previa. O sea, tú tienes que tener una preparación de confianza con tu dula, con tu partera, de conocimiento de qué va a pasar, de apoyo, saber que el ginecobstetra te está apoyando. Si se da todo eso, los partos en casa son muy bonitos porque son naturales, en la tranquilidad de la casa, con la confianza de la pareja al lado, con la confianza de los papás muchas veces. Y es muy distinto, muy distinto a un parto en casa. A esta hora en Salud. Sí, señor. A esta hora en Salud y Algo Más estamos hablando con el pediatra Ricardo Gómez, así que si quieren hacerle algún tipo de consulta o pregunta sobre el parto en casa, la cesárea o el embarazo, pueden llamar ya mismo al 601-326-2325 o al 601-326-2350. Y justamente, doctor, yo quiero preguntarle sobre eso que usted mencionaba y específicamente cuáles pueden ser los beneficios físicos y emocionales de estar en casa y tener el parto allí. En casa. Bueno, primero, tal vez lactancia materna. ¿Sí? La lactancia materna se facilita muchísimo porque el trabajo de parto, cada vez que tú tienes una contracción, la oxitocina, que es una hormona que se encarga de hacer esa contracción, llega al seno y hace que el seno empiece a prepararse para producir leche. En eso estamos muy bien armados. Muy bien programados. Entonces, de manera que cuando se produce el alumbramiento y nace el bebé, el seno, el cuerpo ya está listo para alimentarlo. Entonces, eso se facilita mucho durante ese trabajo de parto. Lo segundo, el ombligo, el cordón umbilical, ese cordón umbilical que uno ve muchas veces las pacientes de parto en la clínica que se demoran 10 días, 12 días, 15 días sin caerse el ombligo, pues es algo que he visto en los partos en casa, el ombligo bien amarrado con su lacito como hacía uno antes. Conste que ya llevo 27 años de pediatra, entonces eso daba tiempo. Antes se amarraba y te daba la seguridad de que ese ombligo se secaba en 3-4 días, y lo ve uno, se seca mucho más rápido y cae mucho más rápido. Eso es tranquilidad también para los papás. El ambiente calmado en la casa va a hacer que el niño esté mucho más tranquilo, succione mucho más fácil y la lactancia va a ser mucho más fácil. Si a ti te están cuidando y te están apoyando desde un principio en casa, pues vas a sentirte segura. Desafortunadamente a veces en las clínicas por presión, por
falta de personal, no hay buen apoyo a la lactancia materna. Instituciones que en teoría se dicen amigas de la lactancia presionan a la mamá mucho porque él coma, porque no hay hipoglicemia, porque el niño esté bien para poderlo sacar temprano al otro día. Entonces hay muchas cosas que no facilitan ese trabajo, pero el principal beneficio es la lactancia materna y ese vínculo mamá, papá, hijo, y que el papá pueda estar presente. Hay instituciones donde no se le deja estar presente y pues es un apoyo muy grande para la mamá en el momento del parto. Las decisiones pueden ser tomadas mucho más fácil, con más calma, y facilita mucho que el fluir de ese momento sea un momento muy grato y muy bonito. Doctor, aquí yo tengo un comentario de una seguidora y me dice: me sucedió en mi primer parto que tuve una hemorragia y si no hubiera estado en la clínica creo que no estaría contando esta historia. Por eso no estoy exagerando y creo que sería un peligro haberlo hecho en casa. ¿Cuál sería su comentario, doctor, en este tipo de casos? Pues esos son los casos excepcionales que suceden, ¿sí? ¿Qué puede suceder? Bueno, una hemorragia puede ser consecuencia de una placenta retenida, ¿sí? Una dosis de oxitocina, del pitocin, que es lo que se le coloca para reforzar el trabajo de parto. Hay cosas que pueden llevar a que se presente eso. Y también eso te puede pasar en casa, en la clínica, en cualquier sitio. Son cosas que no están controladas por el hombre porque no son potestad de nosotros. Ese es un punto que la mamá lo vive con experiencia y ella vive esa situación. Afortunadamente estaba cerca, sí, pero un parto se puede complicar en la misma clínica teniendo tú la unidad de recién nacidos al lado, el obstetra, el pediatra encima, y se te puede complicar una persona en ese momento. Eso no es la condición exacta para decir que sería una locura, porque pues tantas veces que ve uno partos en las casas, ve partos en un carro, ve partos en un avión, no estás en un medio controlado, no estás en el medio estéril, no estás en el medio donde tienes todas las posibilidades al lado y naces sin problema. Entonces, pues, esa experiencia personal respetable, pero ella puede tener la seguridad que eso le podía haber pasado en cualquier sitio, esa situación. Es una manera de entender que si tú tienes una postura, hay que entender por qué y de dónde viene esa postura, y eso es respetable. Pero podría tener un parto normal en cualquier otro sitio sin tener ese riesgo. Perfecto. Doctor Ricardo, a esta hora nos llama el señor Gustavo. ¿Usted dónde se encuentra y qué nos quiere preguntar hoy? Gracias, muy buenas tardes. Yo soy Gustavo Restrepo, de la ciudad de Manizales. Soy ginecólogo obstetra y especialista en medicina fetal acá en Manizales. Sí, señor, adelante, qué gusto. Gracias, lo felicito por el programa, excelente. Lo sigo desde hace un año y me parece muy oportuno todos los temas que tocan. Bueno, a Julio Sánchez lo felicito, también un gran periodista de ustedes. Qué pena que voy caminando con mi celular, pero me pareció interesante el tema para tocar lo siguiente. El colega pediatra también, muy conocido de esa clínica Country en Bogotá, y muy oportuno la llamada de la paciente que acabó de hablar. Desde la vista de la pediatría, obviamente vemos las complicaciones en los libros obstétricas, pero los obstetras vemos las complicaciones en las clínicas, porque somos los que atendemos los pacientes. Los números estadísticos en los libros pues hablan una cosa. Yo creo que en la modernidad, en los tiempos en que estamos, donde tenemos que velar por la seguridad del paciente, una complicación como la que expuso la paciente, sin duda alguna, si ella no hubiera estado en la clínica, hubiera perdido su vida. Sabemos que una paciente libera todo su flujo sanguíneo después de un parto o una complicación en 2 o 3 minutos, y eso acarrea la vida de la paciente y de el bebé. Entonces, en este orden de ideas, las complicaciones se pueden dar en cualquier lado, pero es muy diferente atender una complicación en la clínica, donde tienes a 3 pasos el quirófano, que en una casa donde tienes que salir a coger un taxi, llevar un carro, o el esposo nervioso manejar, atravesar la ciudad, tener trancones. Te cuento que si es una paciente entre 5.000 o 4.000, es una vida que se puede salvar entre 4.000, y en términos de vidas humanas, eso es una gran
es un gran porcentaje. Una vida en 4.000, sabemos los médicos que es muy diferente a cuando estamos hablando de posibilidades de loterías y cosas de estas. Aquí estamos hablando en vidas y hay cosas en medicina que una en 100 es altísimo, una en 1.000 mucho más y una en 1.000.000 también lo pueden ser dependiendo del tipo de situación. Entonces quería mencionar eso y bueno, pues es un debate que está planteado, pero yo creo que la modernidad nos da que el parto debe ser seguro 100%, porque estamos hablando de una vida. No podemos hablar seguro en un 99%. Y claro, se mueren pacientes en las clínicas, también sucede, pero tenemos los recursos para poder ayudarla. Muchas gracias y muy amables. Doctor Ricardo, bueno, y a nuestro otro invitado, a nuestro oyente, muchas gracias, doctor Gustavo. Aquí recibimos todo tipo de visiones. No sé, doctor Ricardo, si queramos decir algo al respecto. No, sí, está todo lo correcto, Macho. Esa es la visión que tiene él, que tenemos la gran mayoría de los que nos formamos en la medicina tradicional convencional, ¿sí? Eso es lo que nos han enseñado y eso es lo que tenemos que promulgar, porque de esa manera sabemos que podemos controlar muchas de esas situaciones. Pero pues no es la verdad absoluta. Sí es cierto, cada uno tiene su verdad y nadie tiene la verdad absoluta. Y así como él promulga eso, que está perfecto, a mí me parece que es una visión muy prudente, muy conservadora en el sentido de cómo maneja a sus pacientes, pues la vida está llena de muchos casos y muchas situaciones y personas que no quieren esas situaciones y que buscan opciones. Eso es algo que no, yo te podría decir, yo tengo razones para decirte que sí, para casos como ya miramos, determinados, controlados. Tengo también casos en que le digo a la mamá, usted no debe tener parto en casa, le recomiendo esto, así ellos estén realmente en pro de esto. Pero pues cada uno tiene que hacer lo mejor que pueda en cada una de las situaciones en que está. Y sí, el objetivo es nuestros pacientes, en mi caso los niños, las mamás también, porque yo tengo entrevistas con las mamás desde antes de que nazcan los niños, porque es muy importante que todo lo que sucede en el embarazo se va a ver reflejado en ese niño y a vida cercana y a vida futura. Es un adulto que va a sentir esas consecuencias. Entonces, pues, eso me parece muy bien. Eso tal vez es un punto muy interesante que mis compañeros siempre pelean cuando dicen ¿por qué parto en casa? ¿Por qué en un medio tan sucio, como una casa, sin asepsia, o sea, sin desinfección, sin control, sin nada? Eso sí. Y no en la clínica, que es donde todo está controlado, estéril y limpio. Y les pregunto yo, cuando este niño salga de la clínica, ¿a dónde va a ir? Va a ir a esa casa, a ese sitio donde decimos que es un sitio inadecuado para nacer, y ahí es donde va a crecer. Entonces, no estamos muchas veces siendo muy lógicos, los que deberíamos ser más lógicos o muy poco visionarios, o sea, entender qué es lo que se está moviendo. Pero no, yo estoy de acuerdo con el doctor Gustavo, es una posición, precisamente posición de cada uno de nosotros, que es completamente respetable. Doctor Ricardo, por favor, no se me mueva, vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Estamos con el pediatra, el doctor Ricardo Gómez. Doctor, nos escriben aquí a nuestra línea de WhatsApp y voy a repetir el número porque hay varias personas escribiendo al 317-666-9283. Y le preguntan, buenas tardes, soy Mariana Torres. Si estuviera embarazada y si tengo hipotiroidismo, ¿mi parto debería ser natural o por cesárea? Debe ser un parto natural si no hay ninguna contraindicación, porque el hipotiroidismo es una condición metabólica, o sea, no tiene ninguna repercusión sobre el trabajo de parto, a menos que sea un cuadro muy severo y que no esté compensado, pero puede ser un parto vaginal. De hecho, es una de las condiciones que se presenta durante el embarazo muy comúnmente en las mamás, debido a los cambios que se presentan por esa situación del embarazo. Ese bebé que al formarse en el útero de la mamá genera una cantidad de cambios, es una de las condiciones que se presentan. Entonces, debería ser posiblemente sin ningún problema, a menos que haya algún riesgo o contraindicación, un parto vaginal.
Aquí también nos llega otra pregunta a través de la línea de WhatsApp. Dice, buenas tardes, doctor. Cuando la leche no baja por los primeros 4 días, ¿el bebé puede tener consecuencias cuando sea grande? Gracias, doctor. Bueno, ya el tema va a terminar como en 5 programas. Se nos adelantaron a nuestro próximo programa. Bueno, habría que mirar por qué no se produce la bajada de leche, ¿sí? Como te decía antes, si hubo trabajo de parto bueno, la preparación para que cuando ese bebé nazca esté la alimentación lista, debería funcionar. Si hubo una condición de la mamá al momento del parto y no pudo ponerse a lactar inmediatamente al bebé, ahí podría haber problemas. Pero si no baja la leche, para eso está precisamente el trabajo, la visita con el pediatra tan pronto nace, el chequeo del pediatra en la clínica o en la casa, el chequeo de las enfermeras, si estás con una dula, la dula te hace el seguimiento a eso. Hay muchas personas alrededor que pueden establecer qué está pasando con esa lactancia. Si definitivamente no se logra lactancia, pues tenemos un recurso que es utilizar una leche de fórmula. No es el recurso ideal, pero es un recurso salvador. Pero y funcionan, hay alimentos de muy buena calidad, leches de muy buena calidad, que si se presenta esa condición, el niño puede ser suplementado. Grave es que él no coma, pero que no se le supla ese alimento al niño. Se puede presentar una condición que es la hipoglicemia, que muchas veces es asintomática, o sea, te baja sin tener repercusiones, pero cuando hay una repercusión en el cerebro por la baja de la glicemia, que es la baja del combustible con el cual funciona el cerebro, ahí sí va a haber repercusiones de mediano, moderado o severo calibre, que se van a ver no solo cuando esté grande, sino cuando esté pequeño. Entonces, esos son casos ya muy específicos para analizar el por qué se presentó eso. Doctor Ricardo, quiero que nos recuerde primero que todo sus redes sociales antes de continuar, porque yo sé que usted tiene bastantes videos que son muy educativos, sobre todo hizo uno muy interesante sobre la alimentación y el asma, que le van a servir mucho a nuestros oyentes. ¿Nos puede recordar, por favor, su Instagram y sus redes? Sí, Ricardo Gómez R. Pediatra, y Facebook también, aunque más que todo es Instagram. Instagram tal vez es en este momento la red más seria, me parece, para todo ese trabajo que se está haciendo. Ricardo Gómez R. Pediatra. Perfecto, doctor. ¿Cuáles serían las recomendaciones para aquellas mamás que están pensando, o aquellas mujeres que están comenzando su gestación y que están comenzando ya, o están pensando en quedar embarazadas, y aquellas que ya están en el embarazo y aún no saben si tener el parto en casa o si ir al hospital? ¿Cuáles serían esas recomendaciones finales para poder tomar la decisión? Bueno, primero el decidir, la decisión del hijo es una decisión de pareja que debe surgir cuando la pareja ya está muy estable o está bien, están funcionando bien. Es algo que me parece que formar una pareja solo con el fin de tener un hijo inmediatamente porque queremos cumplir ese anhelo es algo que debe tenerse con mucha precaución. ¿Por qué? Porque ese hijo se empieza a gestar y todo lo que le va a suceder viene desde el momento de la gestación. Los antecedentes de papá y mamá, su estilo de vida, hábitos como cigarrillo, malos hábitos de comida, todo eso va a influir en ese proceso de desarrollo del bebé en el útero de la mamá, ¿sí? Trabajo, condiciones emocionales, condiciones físicas, tienen una repercusión muy grande en la calidad de vida y en cómo va a reaccionar el bebé cuando nazca. Entonces, el trabajo debe ser desde antes. Es desde antes de decirlo. Si tú te preparas, te alimentas bien, tienes un nivel de vida lo mejor posible, ese embarazo muy seguramente, cuando es un embarazo planeado y deseado, la gran mayoría de las veces va a tener un éxito y un transcurso muy bonito y mucho más calmado. Hay embarazos sorpresas que también les va muy bien sin ningún problema, pero generalmente el estar facilitando las condiciones va a hacer que el embarazo sea mucho más fácil. La alimentación es importantísima, tienen que comer bien, no irse por el exceso de azúcares. Los alimentos con mucho azúcar, con muchos colorantes procesados, generan cargas tóxicas en la mamá y la siente el bebé también. Ese bebé en formación recibe toda esa carga inflamatoria que se produce y eso determina que ellos vayan a reaccionar
sus sistemas de defensa vayan a reaccionar de una manera mucho más activa, más de procesos inflamatorios, que es una condición que es defensa y buena del cuerpo, pero que va a presentar problemas de pronto al momento de nacer, que los vemos niños con cólicos, niños con reflujo, que después viene una serie de procesos, alergias respiratorias en piel, y que puede terminar como en un cuadro de asma en un momento dado. Entonces es la preparación de preconcepción en el embarazo y prepararse para que ese embarazo y ese parto sean lo más natural posible, lo más armónico y felices posibles, y eso determina un niño que va a tener una calidad de vida mucho mejor. Doctor Ricardo Gómez, médico cirujano con especialidad en pediatría, egresado de la Universidad Javeriana, muchas gracias por estar con nosotras aquí en Salud y Algo Más. Tenemos otras charlas pendientes. Con mucho gusto y gracias.